Estimados amigos de nuestro programa ¿Por qué yo rechazo una nueva constitución? En el comentario de hoy vamos a ver nueva constitución y deberes para con Dios. En 1978 fue realizado un plebiscito en España a propósito del proyecto constitucional que rige hasta el día de hoy en esa nación. Los obispos, previamente al plebiscito, dieron a conocer su opinión, informando de que los católicos podían votar en libertad de conciencia, pero manifestando ciertas preocupaciones por algunos textos ambiguos a propósito de temas importantes, como familia y aborto. Sin embargo, el cardenal arzobispo de Toledo, primado de las Españas, Monseñor González Martín, hizo una posterior declaración antes del plebiscito, diciendo que muchos fieles de su diócesis, de su arquidiócesis, habían pedido más luces para formar sanamente sus criterios para la votación. Y él resumió la posición, los criterios que un católico debía tener para aprobar o rechazar la Constitución de 1978 en 5 puntos, que es lo que vamos a ver ahora en este post. Pero antes de pasar directamente a los puntos del cardenal arzobispo de Toledo, le propongo que usted se inscriba en este canal, que toque la campanita para que le pueda llegar los próximos avisos, que viralice estas campañas, estos videos. Nos queda poco tiempo para advertir a miles de chilenos y católicos cuál debe ser su posición de rechazo y por qué debe rechazar una nueva constitución. Todo esto lo dejo en sus manos, en mis manos, en las manos de todos aquellos que vemos con preocupación una nueva constitución para Chile. Bien, volvamos al cardenal arzobispo de Toledo, Monseñor González Martín, en las vísperas del plebiscito de 1978. Él comienza por decir que el texto constitucional hace absoluta abstracción de Dios en su texto constitucional. Es decir, no nombra a Dios. Él dice es una constitución agnóstica que se declara neutra en relación a Dios y por lo tanto desconoce la fuente de la autoridad y aquella que la gran mayoría de los españoles de entonces reconocía como propiamente el origen del poder. El poder viene de Dios. Eso, decía él, es muy grave, no solo por una cuestión nominalista, o sea, nombrar a Dios o no nombrar a Dios, no es meramente eso, sino que hacer abstracción de Dios, decía él en su segundo punto, fatalmente lleva a hacer abstracción de los principios de la ley natural y de la ley divina, entre los cuales la familia, la educación y el derecho de nacer. Si se desconoce Dios, decía el cardenal, se desconoce la ley natural. Y si se desconoce la ley natural, los principios fundamentales de la dignidad humana, como son aquellos que acabo de mencionar, quedan supuestos a la elección de las mayorías parlamentarias. Y por lo tanto, gravemente cuestionados para el futuro del país, de España. Estamos hablando de 1978. Recordemos que recién hacía 3 años que se había hecho la transición entre los fines del gobierno de Franco y el comienzo de la época de la vigencia de democracia plena. En consecuencia, decía el cardenal, si se queda esto supuesto a las mayorías y en el texto constitucional no se aclara de modo preciso que, por ejemplo, decía él, la educación es el derecho prioritario de los padres de familia y son ellos los que tienen el deber de formarlos en moral, van a ser las trabas marxistas
las que van a impedir, decía el cardenal, el ejercicio de ese derecho natural. Pero no solamente eso, sino que también el derecho de la familia, considerada desde el punto de vista natural, monogámico, indisoluble, va a ser también puesta en jaque por el divorcio, el aborto y la agresión sexual, cosa que se verificó inmediatamente después de la aprobación de la Constitución. Y por último, decía el cardenal, el derecho de nacer, que es un derecho sagrado, fruto de la ley natural y fruto del principio no matarás, tampoco queda claramente garantizado en el texto que fue dado a plebiscito para ser aprobado o rechazado, exactamente, curiosamente, en el mes de octubre del año 78. Hasta ahí, grosso modo, porque evidentemente las declaraciones son más ricas, más largas, pero no quiero sobreabundar. Los 5 puntos fundamentales son eso: constitución agnóstica, no reconocimiento de la ley natural ni de la ley divina, quedan los derechos de las personas supuestos a las mayorías parlamentarias, la educación no queda garantizada y el ataque a la familia y los presupuestos de la familia cristiana natural tampoco quedan garantizados y quedan supuestos a la aprobación del divorcio, del aborto y de lo que después vino. En esa época todavía ni se hablaba, pero en fin, las uniones homosexuales y la maternidad asistida tecnológicamente. Todo esto, el cardenal decía, son puntos intransables que, a pesar de que haya otros aspectos positivos, esto lo hacen negativo. Y yo quiero dar a mis fieles estos criterios para que los tengan, de modo que puedan votar en conciencia realmente informada y cristiana en el próximo plebiscito de octubre del 78. Nosotros estamos en la víspera de un plebiscito en octubre de 2020. Los criterios son los mismos. Pero usted me dirá, bueno, pero en octubre del 20 nosotros no vamos a votar una nueva constitución. Vamos a votar si queremos aprobar una nueva constitución o si rechazamos una nueva constitución. Es verdad, la votación va a ser esa. Pero ocurre lo siguiente, que en la actual constitución, todos estos principios que el cardenal suscita como principios no transables, como defiende como principios no transables para una constitución, salvo el nombramiento de Dios, la actual constitución comete un grave error a nuestro entender, que es no haber nombrado a Dios. Sin embargo, la educación, el derecho a educación prioritario de los padres, el derecho de la familia monogámica e indisoluble, el derecho a la vida, todos esos principios están garantizados en la actual constitución. Por lo tanto, si yo apruebo una nueva constitución, yo estoy rechazando esos principios. Y al rechazar esos principios, ipso facto, yo caigo en una inconsecuencia con los principios cristianos, católicos, de la ley natural y la ley divina. Por eso yo rechazo una nueva constitución. Y lo invito a usted también a sumarse a esta campaña, mandando estos comentarios a muchas personas en las pocas semanas que nos quedan para advertir sobre cuáles deben ser los criterios morales, religiosos, civiles, políticos, por los cuales nosotros debemos rechazar una nueva constitución. Gracias por su compañía y nos vemos en nuestro próximo post, ¿por qué yo rechazo una nueva constitución?